El texto de hoy, como ustedes ven ahí en pantalla, tiene que ver con lo que el apóstol Juan habla con respecto al pecado de muerte. Empezando en el verso 16 de primera de Juan 5 dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. El texto se ha prestado para que se le dé una variedad de interpretaciones. Unos piensan una cosa, otros piensan otra. Pero lo importante que nosotros siempre hemos de tener presente es considerar el contexto. Cuando se ignora el contexto, el resultado va a ser una mala interpretación. Muchas teorías han sido promovidas con relación a este pasaje. Obviamente, como dije hace un momento, ignorar las reglas de interpretación y sobre todo el contexto es el que ha llevado a esta variedad de explicaciones de este texto. Algunos han supuesto que pecado de muerte es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Otros consideran que pecado de muerte es un pecado grande o escandaloso, como el asesinato, el homicidio. Otros creen que o explican que pecado de muerte es el pecado que trae una enfermedad fatal. Nosotros estamos viendo hoy en día enfermedades fatales. Recuerdo en la década del 80, cuando surgió el SIDA, muchos consideraban que el SIDA era el pecado de muerte del cual estaba hablando el apóstol Juan en su primera carta. Otros explican que pecado de muerte es un pecado al cual la ley de Moisés le asignó la pena de muerte. También otros, en sus explicaciones, entienden que pecado de muerte es un pecado atroz castigado inmediatamente con la muerte física. También hay otros que consideran que pecado de muerte es un crimen contra la ley civil, la cual los magistrados no podían perdonar. En séptimo lugar, hay otra teoría, que pecado de muerte son aquellos pecados cometidos después del bautismo. Y finalmente, en la lista que yo tengo, hay una octava teoría que dice que pecado de muerte son aquellos pecados no perdonables en el purgatorio y otros. Bueno, en un momento vamos a mirar cada uno de estos puntos que yo acabo de mencionar de una manera breve. No me voy a extender en cada uno de ellos. Aunque el texto aparentemente es difícil, hay dos asuntos que son bien claros en lo que nos dice aquí el apóstol Juan. Primero, hay pecado de muerte. Y segundo, hay pecado no de muerte. Es correcto, según la lectura del pasaje, es correcto orar por un hermano cuyo pecado no es de muerte. Y también dice Juan que él no autoriza orar por el pecado de muerte. Vuelve y leo el texto, dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida.
Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Entonces, acorde a lo que nos dice aquí el apóstol Juan, una vez más repito, hay pecado de muerte y hay pecado no de muerte. Es correcto orar por un hermano cuyo pecado no es de muerte, y Juan no autoriza orar por el pecado de muerte. Y el propósito mío, hermanos, con este estudio es aprender los significados de pecado de muerte y pecado no de muerte. Recuerden, importantísimo en cualquier estudio de X o Y pasaje de la Escritura, siempre tener presente el contexto. Recuerdo en mis inicios de cristiano hace años atrás, cuando llegué a este pasaje, fue un pasaje que me llamó muchísimo la atención al hablar de pecado de muerte y pecado no de muerte. Ahora, antes de continuar en entender lo que nos quiere decir Juan aquí, por un pecado al cual dice que podemos orar si un hermano ha cometido pecado que no sea de muerte. Y cuando dice que él no enseña que se pida por aquel que ha cometido pecado de muerte. Quiero que definamos algunas de las palabras y frases que el apóstol Juan está utilizando en este versículo 16 y 17. Y quiero que empecemos con la primera. El verso empieza declarando, si alguno. Ahora, cuando él dice si alguno, se refiere a cualquier miembro del cuerpo de Cristo, a un cristiano, a un creyente. No se está refiriendo a aquellos que aún no son hijos de Dios, aquellos que no se han convertido en miembros del pueblo de Dios. Ahora, el contexto demanda esta definición. ¿Cuál? De que cuando dice si alguno, se está refiriendo a cualquier miembro del cuerpo de Cristo, a un miembro de la iglesia del Señor. El contexto demanda esa definición, porque Juan se estaba dirigiendo a creyentes, no a aquellos que aún no eran hijos de Dios. El versículo 13 en el contexto nos dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Juan, como acabamos de leer aquí en este verso, se estaba dirigiendo a creyentes, no a aquellos que aún no eran hijos de Dios. Y los creyentes, no los aún no hijos de Dios, son los que tienen confianza en la oración. Por eso, cuando empieza el verso diciendo si alguno, no se está refiriendo a cualquier persona, se está refiriendo a cualquier miembro del cuerpo de Cristo, a un cristiano, a un creyente. Continuando, sigue diciendo, si alguno viere a su hermano. Ahora, cuando dice hermano, se refiere a un compañero, a un hijo de Dios, a un miembro de la iglesia, a un cristiano. Si fuera ilimitado, si el término hermano es para aplicárselo a cualquiera, los aún no hijos de Dios podrían tener perdón en respuesta a la oración hecha por un cristiano. Pero vemos que de lo que está hablando aquí el apóstol Juan, en este primer renglón, identificando los términos que está empleando, está haciendo referencia a los hijos de Dios, a los que forman parte del pueblo de Dios, no a los que están fuera de la iglesia, no a aquellos que aún no forman parte de la familia de Dios.
Tercero, menciona entonces ahorita la palabra muerte. Ahora, cuando habla de muerte, ¿a qué se refiere con muerte? Bueno, es la muerte espiritual. Recuerden que lo que produce el pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. La palabra muerte significa separación. La muerte aquí no es la muerte física. La muerte aquí es la muerte espiritual, la separación del hombre y Dios, resultando finalmente, si muere en pecado, resultará en la muerte segunda, que será arrojado al lago que arde con fuego y azufre, el infierno, o lo que se llama la muerte eterna o el castigo eterno. Por eso es importante, hermanos, que entendamos cada una de las palabras que el apóstol está utilizando aquí. Ya hemos visto entonces si alguno, ¿a qué se refiere con alguno? Hermano, ahorita muerte, y continuemos. La siguiente palabra que quiero que consideremos, después de hablar de la muerte espiritual, es lo que sigue diciendo contrario a la muerte: vida. Ahora, si la muerte aquí es la muerte espiritual, entonces vida es la vida espiritual, no la vida física. Es la restauración, el perdón, la exoneración de la muerte eterna a la cual estaba expuesto como consecuencia de haber cometido pecado. Pecado no de muerte, pero todavía no hemos nosotros hablado en qué consiste el pecado de muerte y el pecado no de muerte. Entonces, si alguno se refiere a los hijos de Dios, viere a su hermano, a otro hijo de Dios, que cometa pecado que no sea de muerte, muerte espiritual, pedirá, orará a Dios y Dios le dará vida, vida espiritual. Pero hay algo que tenemos que considerar también en este verso 16, que no podemos dejar por fuera bajo ninguna circunstancia. Y es lo que aquí el apóstol repite en este verso 16 en 3 ocasiones. Y es la palabra pecado. Ahora, la definición de pecado es infracción de la ley. Esa es la definición de la palabra pecado. O más exactamente, la palabra pecado significa errar el blanco. Pero, para decirlo en lenguaje sencillo, pecado es simplemente una acción que viola la voluntad de Dios. Eso es pecado. Cualquier acción que viole la voluntad de Dios. Pero en este pasaje no se nos indica un pecado particular o específico. ¿Por qué digo esto? Algunas versiones, sobre todo versiones modernas, estas Biblias que son presentadas en paráfrasis, que no son traducciones, a veces procurando el tratar de ser más sencilla la exposición del versículo, lleva a ideas o a conclusiones que no son realmente lo que está diciendo el pasaje. Para aquellos que hemos tenido la oportunidad de estar en estas dos conferencias, una el año pasado y otra esta por parte de una por parte de nuestro hermano Rafael Serrano y la otra por parte de un miembro de la Sociedad Bíblica o Liga Bíblica en Argentina, no recuerdo bien su nombre en este momento. Nos explicaban acerca de las variantes que se presentan en todas estas diferentes traducciones y otras paráfrasis
que durante los últimos 20 años han venido apareciendo, tratando de llevarle la palabra de Dios al pueblo de una manera más sencilla, pero que hay que tener bastante cuidado, porque muchas veces, vuelvo y repito, han llevado a una idea que no es realmente lo que está diciendo el apóstol inspirado. Ahora, como ustedes ven aquí, dice: pecado es simplemente una acción que viola la voluntad de Dios. Y la segunda parte dice: no es indicado un pecado particular o específico. Ahora, ¿por qué digo aquí? Porque aquí dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado. Ahora, no especifica qué clase de pecado. Habla de pecado en general. Pero si leyésemos nosotros la Biblia de Jerusalén, nos daríamos cuenta que en ella, como en algunas versiones en paráfrasis, hay una añadidura, lo voy a llamar así, que ha llevado a que algunos concluyan equivocadamente que hay un pecado específico que es el pecado de muerte. La parte final del verso 16 de Primera de Juan 5 dice: hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. La Biblia de Jerusalén vierte el pasaje y quiero que le presten atención ahí en sus pantallas cómo lo expresa. Dice: si alguno ve a su hermano, si alguno ve que su hermano comete un pecado que no es de muerte, pida y le dará vida. A los que cometan pecados que no son de muerte, pues hay un pecado que es de muerte. Por eso no digo que pida. Si ustedes observan, comparando la Reina Valera, que es el texto que está a la izquierda, con la Biblia de Jerusalén, que es la que acabo de leer, podrán darse cuenta de que hay aquí un artículo que no está en la Reina Valera. Observen, se los voy a señalar. Y es el artículo 1. Hay un pecado que es de muerte. Por eso no digo que pida. Al añadirle el artículo 1, está entonces dando la idea de que hay un pecado específico, hay un pecado en particular que es de muerte. Mientras que, como está expresado en la Reina Valera, cuando dice hay pecado de muerte, no aparece el artículo. Con eso quiere decir que el uso de la palabra pecado aquí, como está en la Reina Valera, es una aplicación genérica. Puede ser cualquier pecado. Pero como está expresado en la Biblia de Jerusalén, vuelvo y repito, quiero recalcarlo, porque si usted es amigo de usar versiones en paráfrasis, tenga la seguridad de que cuando lea este texto de Primera de Juan 5:16 en la Biblia de Jerusalén o en las Biblias en paráfrasis, llámese Dios habla hoy, llámese la Biblia al día, llámese la Biblia en lenguaje sencillo, etcétera, usted va a encontrar añadido el artículo 1. Hay un pecado que es de muerte. Lo que quiero que entendamos, hermanos, es que tal cual como está vertido en la Biblia de Jerusalén y en las Biblias en paráfrasis, así no se encuentra en el idioma original. En el idioma original no tiene artículo. En el idioma original está expresado como lo dice a la izquierda en la Reina Valera: hay pecado de muerte. Vuelvo y repito, queriendo decir con eso que pecado de muerte puede ser cualquier pecado, no un pecado en particular. Bueno, vamos a devolvernos un poco y vamos a considerar las teorías que mencioné hace un momento. En lista puse 8 de ellas, que son las que consideran
algunos como la explicación de lo que es pecado de muerte. La primera, que pecado de muerte es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Mateo capítulo 12, recuerden que el Señor ha venido expulsando demonios y a él le han acusado de expulsar demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios. Y más abajo le dicen a él que lo que él hace, que es una obra del Espíritu Santo, que el Señor dice que es una obra del Espíritu Santo, ellos se lo están atribuyendo a Satanás. Y el Señor dice que todo pecado y blasfemia le será perdonado al hombre, pero que la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. Todo pecado y blasfemia será perdonado, excepto este pecado específico, la blasfemia contra el Espíritu Santo. El pecado de primera de Juan 5 no está limitado de esta manera. Como hemos visto, lo explicaba hace un momento en la diapositiva anterior, por la ausencia en el pasaje del artículo definido. Por eso, uno no tiene que blasfemar contra el Espíritu Santo para ser culpable de pecado de muerte. Puede ser culpable de tal pecado por medio de cometer otros pecados. Los dos pasajes no se deben confundir: la blasfemia contra el Espíritu Santo y el pecado de muerte. Segunda teoría, que pecado de muerte es un pecado grande o escandaloso como el homicidio. Ahora, acabamos de ver que el Señor Jesús refutó esta teoría por medio de declarar lo opuesto. Recuerden que los corintios habían sido culpables de tales pecados, de fornicación, adulterio, homosexualismo, enojo, ira, etcétera. Pero fueron lavados, fueron santificados, fueron justificados. Y aquellos que crucificaron a Cristo, se les prometió el perdón. Y su pecado fue un pecado escandaloso. Haber matado al Hijo de Dios, ese fue un pecado enorme, grandísimo. Pero aún así, fueron perdonados. Entonces, pecado grande o escandaloso como el homicidio no es el pecado de muerte. Porque aún hasta el mismo apóstol Pablo fue perdonado de sus pecados de homicidio cuando persiguió cristianos, los metió en la cárcel y dio su consentimiento para que fueran asesinados. Tercera teoría, que el pecado de muerte es un pecado que trae una enfermedad fatal. De ser así, antes de que podamos saber si orar o no orar, tendríamos que saber qué pecados traen enfermedades fatales y cuáles no, y si la enfermedad será falta o no para el hermano que ha pecado, puesto que la enfermedad fatal para uno podría no ser fatal para otro. Dios no ha dado tal información. Y repito, la muerte física no está bajo consideración en lo que el apóstol Juan está diciendo aquí. Cuarta teoría, que pecado de muerte es un pecado al cual la ley de Moisés le asignó la pena de muerte. Si es así, incluiría el homicidio. Incluiría yacer con la mujer del papá. Pecados que son perdonados en el Nuevo Testamento. Aún incluiría el fracaso en controlar un buey peligroso. Incluiría la rebelión de parte de un hijo. Pero todo eso puede ser perdonado. La ley de Moisés fue abrogada mucho antes de lo que Juan escribió aquí en esta porción que nosotros estamos estudiando. Quinta teoría, que pecado de muerte
perdón, permítanme avanzo aquí, que pecado de muerte es un pecado atroz castigado inmediatamente con la muerte física. Recuerden, esto no es lo que está bajo consideración. No se está hablando de la muerte física en este contexto, se está hablando de la muerte espiritual. Aunque algunos fueron castigados con la muerte física, en la era apostólica los casos eran raros. Solamente 2 están registrados: Ananías y Zafira y Herodes. Y esto ocurrió en la dispensación de los milagros. No hay indicio de que lo tal fuera a continuar. Los casos de Ananías y Zafira y de Herodes fueron casos especiales. No hay indicio de que lo tal fuera un procedimiento general, aún en la dispensación de los milagros. Otros pecados igualmente grandes, si no mayores, evidentemente no fueron castigados de esa manera. Entonces, esta otra teoría, hermanos, esta quinta teoría de que pecado de muerte es un pecado atroz castigado inmediatamente con la muerte física, no es de lo que está hablando el apóstol Juan. Sexta teoría: crímenes contra la ley civil, la cual los magistrados no podían perdonar. Una vez más, la muerte de la cual se está hablando aquí es la muerte espiritual, no la muerte física. Y al estarse hablando de la muerte espiritual, refuta el punto de vista de que sea un crimen contra la ley civil, la cual los magistrados no podían perdonar. La ley civil, la obediencia a ella y los crímenes contra ella en ninguna parte están bajo consideración en todo el libro de Juan, en toda la primera carta de Juan. Séptima teoría: que pecado de muerte son los pecados cometidos después del bautismo. La teoría del no perdón después del bautismo es errónea. ¿Por qué? Uno, contradice pasajes claros donde muestra que aquellos que pequen después de haberse bautizado tienen la opción de obtener el perdón de ese pecado cometido. La teoría de que son los pecados cometidos después del bautismo es errónea porque pone a Dios en una posición ridícula de mostrar más misericordia hacia los que aún no son sus hijos que hacia los que ya lo son. Y nos demanda que hagamos lo que Él no quiere que hagamos. Tercera razón por la cual esta séptima teoría es errónea es porque anula la salvación para cualquiera que no muera al momento que es resucitado en el bautismo. Y hace que Juan requiera la oración para los aún no hijos de Dios, pero la prohíbe para los hijos de Dios. Por eso esta séptima teoría es una teoría equivocada con respecto a lo que el apóstol Juan está diciendo. Y la octava y última que tengo en la lista que les he compartido, que pecado de muerte es un pecado no perdonable en el purgatorio. Para los que tenemos un antecedente católico, algo que se nos enseñó fue la existencia de ese lugar, el purgatorio. Y la doctrina católica del purgatorio es extraña a la palabra de Dios.
La Biblia no habla nada de ese lugar. La Biblia no la insinúa por ningún lado. La Biblia en ningún momento ni menciona ni infiere la existencia de un lugar llamado purgatorio. Ahora, lo que ha ocurrido es que el hombre, procurando buscar la salvación de la humanidad, se ha inventado un lugar que no existe en la palabra de Dios, ni Dios en ningún momento lo expuso en su santa palabra. La Biblia habla de un lugar que se llama el Hades, un lugar a donde van todos los que mueren, buenos y malos, hijos de Dios y no hijos de Dios. Pero en ningún momento nos habla de que haya la opción para una persona de estar en un lugar durante un tiempo purgando por sus penas, para que al final pueda tener la opción, una segunda oportunidad y ser salvo. Eso no lo vemos nosotros en las Escrituras. Ahora, como dije, mi propósito no es hacer una exposición extensa de cada una de estas teorías, sino mencionarlas de una manera breve y resumida para que usted tenga una idea de qué es lo que expone cada uno de aquellos que la presentan como la respuesta a lo que es pecado de muerte. Ahora, habiendo observado estas teorías y habiéndolas eliminado, ahora se nos hace entonces más fácil a nosotros poder identificar qué es pecado de muerte y qué no es pecado de muerte. Todo pecado es perdonable, con una excepción. Jesús lo dijo. Volviéndonos a Mateo 12, donde al Señor le acusaron de expulsar demonios por el poder del diablo, Jesús dijo en el verso 31, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Todo pecado y blasfemia es perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Tomando como base lo que Jesús dice aquí, podemos nosotros entonces decir con toda seguridad que todo pecado es perdonable. Es más, lo dice ahí empezando el verso 21, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Verso 32, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Y eso ha sido demostrado. Nosotros lo vemos en el Nuevo Testamento. En los Hechos de los Apóstoles muestra que la sangre de Cristo alcanzó a aquellos culpables de su muerte. Alcanzó, recuerden que en el día de Pentecostés, cuando el apóstol Pedro dio su primer sermón del evangelio, les dijo que ellos habían matado al autor de la vida, y aquellos que lo escucharon se compungieron, reconocieron el pecado que habían cometido contra el Hijo del Hombre y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Cualquier pecado, todo pecado es perdonable, con una excepción. La excepción es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora, el perdón de un hijo de Dios extraviado es condicional. Lo voy a decir en estas palabras. Hay dos planes de salvación. Uno, para aquellos que aún no son hijos de Dios. Y otro,
para los que ya se convirtieron en hijos de Dios. Para aquel que aún no se ha convertido en hijo de Dios, la Biblia enseña que debe oír, creer, arrepentirse, confesar su fe en Cristo y bautizarse para el perdón de sus pecados. Ese es el primer plan de salvación. El segundo es si después de haberse bautizado y obtenido el perdón de sus pecados, vuelve a pecar. Ahora, en esta segunda fase, el perdón para un hijo de Dios que se ha extraviado es condicional. ¿Condicional a qué? Una vez más, estamos en el contexto de Primera de Juan. Voy a volver a leer el versículo 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. ¿Cuál es la condición para que un hijo de Dios que se extravió, Dios le perdone? Primera de Juan 1:7. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué debe hacer un hijo de Dios que se extravió para que Dios le perdone sus pecados? Verso 9. Confesarlos. Y cuando lo confiesa, la sangre de Jesucristo, su Hijo, lo limpia. Cuando comete uno un pecado que no sea de muerte, ya vamos a mirar en un instante. Aquellos que rehúsan cumplir con las condiciones no tendrán perdón. Proverbios 28:9 dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. ¿Quién? El que aparta su oído para no oír la ley. Su oración no sirve de nada. Aquellos que rehúsan cumplir con las condiciones no tendrán perdón. Pecar persistentemente, cometido por un hermano que insistentemente rehúsa cumplir con las condiciones de Dios, haciendo caso omiso de todo lo dicho o hecho por Dios o el hombre. Siendo eso así, teniendo presente esto, hermanos, pecado de muerte es cualquier pecado que uno cometa, del cual no se arrepiente. Vuelvo y repito, pecado de muerte es cualquier pecado que cometamos y que no estemos dispuestos a reconocer, ni a confesar, ni a pedirle a Dios perdón por él. Eso es pecado de muerte. Y como dice ahí, devolviéndonos al texto, la última parte del verso 16 dice, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Si yo peco y no me arrepiento, no confieso mi pecado, no le imploro a Dios su misericordia, que la sangre de su Hijo me lave de la transgresión cometida, Dios dice, o el apóstol Juan está diciendo, no digo que se pida por él. ¿Cómo le voy a pedir perdón yo a Dios
Decirle, Dios, perdona a fulano de tal, cuando el transgresor ni siquiera está dispuesto a decirle a Dios, pequé, reconocer su falta, Dios, perdóname. Por eso dice Juan, por el cual yo no digo que se pida. Ahora, Juan dice también que hay pecado no de muerte. Cuando el pecado no es de muerte. Cuando el pecado que cometí lo confesé, me arrepentí y le he implorado a Dios su misericordia y su perdón. Ese es un pecado no de muerte. Y como dice Juan, por el cual yo digo que se pida. Cuando un hermano peca y viene ante Dios suplicándole el perdón, reconociendo su falta, confesando su pecado cometido, su pecado no es de muerte. Y Juan dice que estoy autorizado por Dios a pedir por ese pecado no de muerte. Ayudarle a mi hermano en su oración, quien le está implorando a Dios que lo limpie, que borre su transgresión, que le reciba nuevamente, que le restaure dentro de su pueblo. Juan enseña, por el cual yo digo que se pida. Pecado de muerte, pecado no de muerte. Pecado de muerte, cualquier pecado del cual no me he arrepentido, del cual no he implorado a Dios perdón. Mientras esté en esa condición, ese es un pecado de muerte. Pero si pequé, pero me arrepentí, le he implorado a Dios, ese pecado se convirtió en un pecado no de muerte, porque he buscado de parte de Dios mi restauración y mi perdón. Por el uno, dice Juan que se pida. Por el otro, dice Juan que no se pida. Espero, hermanos, que para ustedes lo expuesto en este momento, esta corta análisis de Primera de Juan 5 le haya ayudado a entender lo que es pecado de muerte y pecado no de muerte. Y vuelvo y leo el pasaje. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte.